están? El Ministerio de Defensa de Rusia está informando de los avances de la ofensiva de las Fuerzas Armadas rusas en la zona de operación militar especial desplegada, pese a la presión del propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su giro en torno a este conflicto. Hoy en el mapa vamos a analizar todos estos escenarios y qué implica incluir a China dentro de esta ecuación. Así iniciamos. Les proponemos por esta razón desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves que hacen de este avance de la operación militar especial rusa en Ucrania. Vamos a desplegar nuestro mapa mundi, identificamos a Ucrania de color amarillo, la tienen allí. En este gráfico le mostramos el avance de la operación militar especial rusa iniciada el año 2022. Las Fuerzas Armadas han liberado y desmilitarizado y desnazificado en la República Popular de Donetsk el 79% de su territorio. En Lugansk el 99%, en Gerson el 76% y en Zaporilla el 74%. Ahí la vemos reseñada en nuestro mapa de color naranja y de color gris. Identificamos también el territorio bajo el control aún de Ucrania cerca de estas regiones. La ofensiva del ejército ruso avanza en las provincias donde además se convierten en puntos claves para controlar poblados, los cuales hemos identificado con rayas de color blanco y negro por una posible zona de desmilitarización. Esta zona por la cual transita la ciudad de Odessa, otra ciudad clave también en términos geoestratégicos. Nikolayev también hablaba de toda esta situación que desprende, por supuesto, del avance de este grupo de tropas militares que se ubican al oeste, desarrollando una ofensiva en la ciudad de Kupiansk. Este lugar es el centro administrativo del distrito e importante localidad de la región de Kharkov. La ciudad es un importante centro logístico también, donde se cruzan varias vías férreas y autopistas. Revisando nuestro mapa, vemos que la liberación de Kupiansk les permitirá a las tropas rusas avanzar hacia la aglomeración de las ciudades de Svalyansk y Kramatorsk, ubicadas en las zonas identificadas con rayas en nuestro mapa. Según el último informe que ha sido proporcionado por el jefe de Estado Mayor de Rusia, y desde el mes de marzo han sido liberadas más de 3.500 kilómetros cuadrados. Estamos hablando de cerca de 149 localidades. Este es el avance de las tropas rusas en medio del despliegue de esta operación militar especial para desnazificar y desmilitarizar la región de Ucrania, la región del Donetsk, y que además forma parte de la contraposición de los medios de Occidente que nos dicen que la situación sería otra. A eso se debería el giro de Donald Trump. De esto y más vamos a hablar con nuestro invitado. Vamos a recibir desde la Argentina, nos acompaña en directo Sebastián Salgado. Sebastián, qué gusto, como siempre, acompañarnos hoy en el mapa. Gracias por atender nuestra llamada. ¿Cómo estás? Hola Paola, un gusto saludarte nuevamente. Sebastián, hablemos de este importante avance que hace la fuerza militar rusa, sobre todo en el medio de este despliegue de esta operación militar especial. ¿Qué representa este avance pese a esa presión directa y militar que hace no solamente Trump, sino también la OTAN? Sí, evidentemente en este contexto en el cual la Asamblea General de las Naciones Unidas pone de manifiesto las narrativas de muchos gobiernos, existe una expectativa grande por el hecho de que el vicepresidente Vance había dado a entender de alguna manera como que el presidente Trump podía llegar a replantearse algunas de las acciones que había tomado en relación a los acercamientos entre Ucrania y la Federación Rusa por el encuentro que había tenido con el presidente Putin en Alaska, y que en ese sentido, fiel a lo que son las estrategias occidentales, tratan de dar a entender cómo que los tiempos del presidente Trump podrían llegar a cambiar y cambiar de alguna manera su postura en relación a la injerencia de la OTAN contra la Federación Rusa. Y en ese sentido, en el campo de batalla, las acciones se ven con resultados diametralmente opuestos. Vos lo venías resumiendo muy bien. Los avances de la Federación Rusa son muy, pero
muy evidentes, y esto muestra a las claras de que a medida que sigue pasando el tiempo, prácticamente la totalidad de esos 4 oblasts o repúblicas populares, en los casos de Lugansk y Donetsk, pero también de Jersón y Zaporozhye, van dando paso al avance de las fuerzas rusas, aunque sí al mismo tiempo hay que reconocer que en el caso específico de la localidad de Pokrovsk, ahí hay un detenimiento de las tropas de la Federación Rusa que parecen estar reagrupándose para esperar el momento conveniente. Pokrovsk es una de las zonas claves también dentro del avance de esta operación militar especial. ¿Por qué confluye allí un punto donde las tropas ucranianas han retrocedido, no pueden seguir avanzando? ¿Esto se debe a la falta de capacidad, de estrategia o de apoyo? ¿Cómo lo leemos? Bueno, son varios factores. Por un lado, hay que decir que Ucrania está peleando cada vez más con mercenarios, y esto es un hecho que se hace absolutamente evidente. Algo que a nosotros los latinoamericanos nos duele mucho es ver mercenarios de nuestra región peleando con esas tropas fascistas, y en este caso tal vez no debería extrañarnos tanto que tal vez los protagonistas de lo que se conoce como la Segunda Legión de Extranjeros son tropas brasileras, ¿sí? Probablemente cercanas a la ideología que implementó la presidencia de Bolsonaro en Brasilia. Hay que reconocer que han demostrado cierta experticia en lo que son acciones de sabotaje, de camuflaje y de ciertos avances en ese territorio que por lo menos han detenido el avance de las tropas rusas. A partir de esto, Ucrania intenta plantarse en esa zona que está a unos 55 kilómetros de la ciudad de Donetsk, de la capital que lleva el mismo nombre, y en ese sentido ellos están tratando de generar una especie de búnker en ese espacio geográfico que tiene carreteras muy importantes vinculadas al aprovisionamiento que intentan una vez más generar incluso acciones de contraataque contra los avances de las tropas de la Federación Rusa. Este escenario, además, que marca nuestro entrevistado hoy, Sebastián Salgado, nos ayuda a entender no solamente el avance de las tropas rusas, sino lo que implica el avance de todo este territorio. 2 objetivos claros, siempre marcados por Rusia, Sebastián: desmilitarización y desnazificación, los principios que no va a renunciar la Federación Rusa, y lo ha dicho inclusive dentro del propio seno de Naciones Unidas. Vamos a profundizar al regreso el análisis. ¿Qué va a pasar con este giro que hace Donald Trump y el señalamiento de Zelensky? Lo vemos al volver, no sin antes revisar nuestra escala. A través de este portal web de Sputnik, que está titulando de la siguiente manera, lo vamos a colocar en la pantalla del mapa: Putin anuncia la llegada de una nueva era tecnológica al mundo. Durante su intervención en la sesión plenaria de esta semana, también marca una semana atómica mundial que se celebra en Moscú. El presidente ruso declaraba que se avecina un nuevo orden tecnológico. Bajo esos términos, añadía que las tecnologías nucleares con fines pacíficos son la base de la cooperación internacional y el acercamiento entre los estados y el aumento de la demanda de energía nuclear con fines pacíficos, que vendrá de la mano de países del sur global y del este. Entre otras declaraciones, también hablaba de que su país está rechazando el colonialismo tecnológico. Moscú, decía, no somete a sus socios a la dependencia de sus soluciones técnicas, sino que les ayuda a crear una industria nuclear soberana. Rusia está cumpliendo de manera estricta todas sus obligaciones contractuales en materia de tecnología nuclear. Las centrales nucleares de diseño ruso son las más demandadas del mundo. Rusia ayuda a sus socios en el sector de energía nuclear a dar un verdadero salto adelante en su desarrollo, y cuenta además con competencias en toda la cadena de creación de centrales nucleares. Este es un mensaje claro en medio de todo este contexto de presión militar que se genera en todas partes del mundo. Ya lo ven, sur global y también a sus socios estratégicos. Podemos colocar o ver en el mapa
que esos socios se encontrarían también desplegados con países como China y otros de la región, también que están en contraposición de la hegemonía de Occidente, específicamente de Estados Unidos. ¿Qué podría implicar todo esto? Lo analizamos al volver. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Los que ven allí son los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Un presidente que además ha decidido cambiar su política hacia el conflicto. Recordemos que antes de llegar a la Casa Blanca hablaba de que iba a terminar la guerra en menos de 24 y 72 horas. Han pasado más de 3 años y el conflicto sigue en pie. Un conflicto además donde hay un avance importante de las tropas rusas, lo hemos visto en el campo de batalla. Sin embargo, Trump, desde Naciones Unidas y posteando a través de su cuenta en la red social Truth Social, marcaba puntos claves y decía: seguiré entregando armas a la OTAN para que hagan lo que quieran con ellas. Mucha suerte a todos, decía Trump en este mensaje. Además, haciendo ver que Ucrania, que tiene un gran espíritu y cada vez mejor, decía Trump, tenía la posibilidad de recuperar su país en su forma original. Vamos a analizar este escenario con nuestro invitado. Sebastián, no solamente es eso lo que manifestaba el presidente de los Estados Unidos, sino que toda esa ecuación, háblese del complejo militar industrial, el gran negocio y la responsabilidad de que supuestamente Ucrania, a la cabeza de Zelensky, pueda recuperar el inicio antes de que sucediera todo esto en el control de territorio, y recae sobre el bloque europeo, no sobre Estados Unidos. ¿Cómo leemos la estrategia de Trump? Yo considero, Paola, que está la mayoría de los países que son protagonistas de los conflictos geopolíticos reconfigurando sus estrategias a partir de lo que se conoce como esta pasada de guerra de los 12 días entre la República Islámica e Israel, con el consecuente bombardeo de centrales atómicas nucleares iraníes por parte del gobierno de Estados Unidos. Y en ese sentido tenemos, como vos bien mencionabas, en esta semana de encuentro de energías nucleares en la Federación Rusa, un acuerdo importantísimo a partir del cual Irán y la Federación Rusa no es que van a llegar al acuerdo para construir una central nuclear conjunta en territorio de la República Islámica, sino 8 centrales nucleares. Por lo tanto, Estados Unidos deberá pensar muy bien si vuelve a generar ese tipo de acciones contra las centrales nucleares iraníes, porque también va a estar atacando intereses de la Federación Rusa. Y en ese sentido, Donald Trump evidentemente intenta jugar sus cartas discursivas más allá de los movimientos reales que haga en contra de, vamos a decir, enemigos que pueden estar a la altura de la situación. Por eso la presión de la industria armamentística y del Pentágono, del Estado profundo, están presionando una vez más sobre Donald Trump, porque ese keynesianismo militar que mueve de alguna manera también la economía de los Estados Unidos vuelve a imponer sus propios intereses sobre estos jugadores de la Unión Europea, esta Europa colonizada por los Estados Unidos, que vuelve a poner en jaque la propia seguridad y paz en su propio continente. Vemos en estas últimas horas operando de manera conjunta a Francia, al Reino Unido y Alemania, y al mismo tiempo Trump dándoles prácticamente indicaciones de que dejen de comprar energía de la Federación Rusa, porque es el propio Estados Unidos el que quiere vendérsela. Daría la sensación, por lo menos desde mi análisis, Paola, de que Trump va a tener
tener acciones discursivas contra lo que pueden llegar a ser enemigos importantes, cuando en realidad, y cada vez lo vemos, y ustedes ahí en Venezuela más que nosotros, empieza a recostarse sobre el continente americano. Lo vemos con las acciones que están tomando en contra de la República Bolivariana de Venezuela, pero déjame decirte que en las últimas horas, en el encuentro que tuvo Donald Trump con el presidente Milei, dentro de la letra chica por el préstamo de 20.000 millones de dólares que le está dando no el Fondo Monetario Internacional, sino el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, lleva consigo por primera vez en la historia de la República Argentina la posibilidad de la instalación de una base militar estadounidense en la ciudad de Ushuaia, capital de la provincia de Tierra del Fuego, provincia que incluye a las Islas Malvinas. De esto se venía hablando, pero una vez que se conozcan los detalles del acuerdo de por qué pudieron mover de esa manera los intereses estadounidenses para darle una especie de salvavidas al presidente Milei antes de las elecciones de octubre, que lo tienen prácticamente contra las cuerdas, seguramente vamos a encontrar cuestiones vinculadas a el proyecto de instalación de esa base militar con proyección a Antártida, que evidencia, me parece, de una manera más clara cuáles son los intereses reales de Donald Trump en este momento. Ahora, ¿en qué posición queda entonces la Unión Europea con todo esto, cuando Trump ya prácticamente dice con la ayuda de los europeos? Bueno, nosotros desde aquí los vemos realmente cada vez más desorientados. Ellos siguen creando este fantasma de la etapa soviética sobre la Federación Rusa, cuando eso no es más parte de la realidad. Veíamos al propio Zelensky dando a entender de que la propia Moldavia estaba en este momento en peligro, cuando sabemos que Transnistria es una parte sustancial de la cultura de la Federación Rusa. Hacían acusaciones sobre Georgia, dando a entender de que la cercanía con la Federación Rusa podía llevar a otra especie de conflictividad, y esto va dividiendo realmente los intereses de la propia Unión Europea en detrimento de las acciones de su propia seguridad. Los pasados días, pasadas semanas que se vivió este conflicto vinculado a los supuestos drones de la Federación Rusa en territorio polaco, me parece que muestran de alguna manera hasta qué punto la ficción puede llevar adelante acciones concretas que tengan consecuencias militares. Vemos una vez más de que la triada, vamos a decir, de los países que llevan adelante los intereses de la Unión Europea, pensando lógicamente en Alemania, en Francia, en el Reino Unido, quieren arrastrar consigo una especie de respaldo de la OTAN que solamente se les va a dar a medida de que ellos vayan accediendo a esta imposición por parte del gobierno de Donald Trump de que utilicen el 4% de su Producto Bruto Interno para comprar armamento, básicamente de industria estadounidense. Entonces, ellos están tratando de generar acciones para que sus propios ejércitos puedan reclutar de manera más fácil soldados, cosa que les está costando muchísimo. En la propia Polonia les está costando buscar y reclutar a jóvenes en pos de los intereses de la OTAN, y en ese sentido me parece que lo más sincero sería que ellos busquen canales de comunicación directa con el Kremlin, que siempre ha dejado las puertas abiertas. Vamos a compartir contigo, Sebastián, y con nuestros televidentes la leyenda para poder analizar también este otro escenario. Veamos. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, señalaba esto y lo dijo desde Naciones Unidas.
Decía, si China de verdad quisiera parar esta guerra, podría obligar a Moscú a acabar con la invasión, porque sin China, la Rusia de Putin no es nada. Sin embargo, con mucha frecuencia, China se mantiene distante y en silencio en lugar de buscar la paz. Ahora hay que mirar a China, decía Volodymyr Zelensky. Sebastián, esta postura que marca el presidente ucraniano no es casual. Lo habíamos analizado en otras oportunidades. China es el objetivo central de la hegemonía estadounidense, una hegemonía que no ha podido golpear ni siquiera con la implementación de aranceles ni con su guerra silenciosa tecnológica. ¿Qué escenario está marcando hoy esa élite guerrerista de Estados Unidos? Bueno, hay que recordar que Zelensky termina siendo simplemente un vocero, ¿no?, de estos intereses occidentales desde la etapa del Euromaidan hasta acá, porque su presidencia ha caducado hace más de un año y no han vuelto a llamar a elecciones. Cuesta entender siquiera por qué le dan ese espacio en las Naciones Unidas. Pero bueno, yo creo que el reciente desfile del Ejército Popular en China ha demostrado la preparación que ellos tienen en este sentido vinculado al desarrollo militar, que ha preocupado bastante a Occidente, y evidentemente quieren seguir usando a Zelensky como vocero de estos intereses, porque el afianzamiento de la Federación Rusa y de China a través de diferentes organizaciones, pero básicamente los BRICS en el marco de la cultura y la economía, pero también de la Organización de Cooperación de Shanghái, demuestra de que estas alianzas van generando acciones importantes, y creo que la más importante de esta semana es el reconocimiento de una nueva ruta china a través del Ártico, que si bien China no tiene salida por el Ártico, lógicamente a través de ese gran socio que tienen, que es la Federación Rusa, que tienen rompehielos nucleares que Occidente no tiene, ¿sí? Rusia les lleva 20 años por lo menos de desarrollo tecnológico en esta industria de los rompehielos, que también en un futuro pueden llegar a tener o cargar armamento, cosa que hasta ahora no hemos visto, pero puede ser parte de una realidad. China reduce a 18 días la posibilidad de sacar productos a través del Ártico, si es que las condiciones no están dadas a partir de los bloqueos que Occidente puede intentar generar en las proyecciones de lo que se conoce como la nueva ruta de la seda. Por eso la desesperación de ver que China cada vez tiene más opciones, y en esta alianza estratégica importante que tienen con la Federación Rusa, evidentemente están llegando tarde para tratar de romper ese binomio tan importante del continente asiático. Sin lugar a dudas, agradecer como siempre a Sebastián Salgado por habernos acompañado con su valioso análisis, también para conocer los movimientos que se dan en torno al despliegue de esta operación militar especial para desnazificar y desmilitarizar Ucrania. Vamos a finalizar el programa y lo hacemos revisando nuestros vectores. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las tres claves sobre este tema. 1. Avance. Las Fuerzas Armadas rusas avanzan prácticamente en todas las direcciones del frente. Los combates más encarnizados se desarrollan en esta dirección de Pokrovsk, donde Kiev intenta sin éxito detener el avance ruso. El grupo de las fuerzas, todo al oeste, desarrolla una ofensiva en Kupiansk. La ofensiva rusa en la dirección de Krasny Liman avanza con éxito. La liberación de ciudades como Kiryozov está a punto de completarse. Todas las tropas rusas están librando combates en la localidad de Yampol desde el 16 de septiembre, aunque Occidente quiera contarnos algo distinto. 2. La OTAN. La decisión de Trump de seguir entregando armas a la OTAN revela que el negocio que representa el complejo militar industrial y la estrategia para recargar a la Unión Europea el costo de la guerra, que no podrá ganar Zelensky, y que por ello fuerza a esta organización transatlántica a involucrarse aún más. 3. China. Este se ha convertido a todas luces en el blanco siguiente
suficiente para la hegemonía de los Estados Unidos. Por eso sus intereses de seguir presionando a lo máximo a Rusia. No es la primera vez que Zelensky apunta bajo el servicio de la Casa Blanca al gigante asiático, en medio también de esa política de confrontación que mantiene no solamente contra China, sino también contra Rusia, tratando de responsabilizar al gigante asiático de la paz que no ha logrado alcanzar Trump, otro fracaso de su propia administración. Soy Paola Pérez y nos vemos en la siguiente edición del Mapa.